Mi nombre es Ricardo Luna y hoy vengo a explicarles el tema objeto del estudio de la teoría del derecho. En este presente trabajo viene a proponer que el elemento concreto del objeto del derecho siempre estuvo desde los orígenes de los pueblos. Este se encuentra en la idealidad humana y en la teoría pura. Antes de empezar con el tema principal, quiero tocar brevemente la definición de teoría del derecho. La teoría del derecho o teoría general del derecho es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos o filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. Es una doctrina de orientación empirista, y con empirista me refiero a que se basa en la experiencia, su principal fuente válida de conocimiento. Esta doctrina surgió en Alemania durante el siglo pasado, con la pretensión de ser una ciencia general del derecho, o en otras palabras, una teoría general de la ciencia del derecho, destinada a sustituir a la filosofía jurídica. Como es sabido, la filosofía era considerada por los positivistas como anticientífica, por lo tanto inútil y errónea. En este sentido, la teoría del derecho, sea general o con otro adjetivo que se le defina, es sencillamente una ciencia, que claramente contiene un objeto de estudio, las leyes generales del surgimiento y movimiento, papel del derecho, los rasgos y formas del derecho, los sistemas de derecho y la regulación jurídica, los métodos y las formas de realización de las funciones del derecho, entre otros, o sea, los contenidos más generales del derecho, visto de un ámbito bien amplio y aplicable a todos los órganos y procedimientos que hacen función un complejo aparato jurídico. Este define la propia ciencia de sus conceptos, dígase fuente de derecho, relación jurídica, sistema jurídico, ordenamiento jurídico, ley, norma, entre otros, siendo a la vez su instrumento teórico. La teoría del derecho tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho, entendido este como ordenamiento jurídico unitario. La teoría del derecho, como parte teórica de la disciplina del derecho, tiene que cumplir una serie de tareas o funciones para contribuir al buen estado de salud del mismo derecho. Esto requiere alguna aclaración. La teoría del derecho, la teoría jurídica y la filosofía jurídica no tienen significados establecidos ni en la tradición angloestadounidense ni en la europea continental. Para mí, la teoría del derecho y la teoría jurídica son sinónimos, mientras que la filosofía jurídica es solo una parte, la más abstracta, de la teoría del derecho. La teoría del derecho, para cumplir su función de las distintas ciencias del derecho, debe ser un fidedigno observatorio del íntegro fenómeno jurídico. El derecho en nuestras sociedades democráticas se reduce a esas cuatro expresiones, o sea, normas, factum, jurisprudencia y doctrina. El derecho, así visto en su experiencia, es entonces objeto común de la teoría del derecho y de la doctrina, o sea, las ciencias del derecho. Según la teoría pura del derecho, el objeto de estudio son las normas jurídicas positivas y no la conducta efectiva de los hombres, según Kelsen. El primer problema al que se expone esta teoría es que si su objeto es definido como norma, estaríamos ante una ciencia formal y lógica, que estudia objetos ideales según Silva Cueva 2003. En estos casos se puede definir y estructurar un mundo normativo, ideal, lógico y sistematizado, como bien lo definió y formuló Kelsen. Porque esta idealidad es creadora y parte de la razón, lo que permite conectarla con la teoría de la imputación del deber ser, siempre que se busque imputar al acto humano coherente, con significación social. Estando ambas categorías en pleno plano ideal y formal, según Kelsen, esta teoría es aquella que delimita la responsabilidad penal por un resultado cometido en el tipo objetivo. El deber ser, en cambio, es la serie de normas escritas o no escritas según las cuales todos los individuos que formen parte de una sociedad deben actuar, porque es esta la que determina cuáles son sus actos correctos y aceptados y cuáles no. Por ello, en el derecho actual, el objeto de estudio del derecho sigue siendo la norma jurídica positiva, donde la idealidad puede imputarse al acto humano con significación social y volviendo a establecer el orden. La teoría general del derecho como asignatura, porque ya es un hecho que lo es y no hay criterio en contra, tiene su objeto de estudio, que lo constituyen los aspectos más generales del fenómeno jurídico. Está estructurada sobre la base de objetivos específicos por temas, como lo son identificar y analizar las fuentes del derecho,
determinar la estructura de la relación jurídica y de la norma jurídica, analizar el pluralismo jurídico ante la noción del Estado-nación, explicar los fines del derecho, entre otros. También es sensible destacar que la mayoría de las asignaturas que integran los currículos de las carreras universitarias son una ciencia que han tomado una expresión sencilla para ser comprendidas por estudiantes. Sería procedente entonces preguntarnos si realmente constituye una asignatura y una ciencia de la teoría del derecho. La teoría general del derecho fue calificada de general para diferenciarla de las ciencias jurídicas especiales, pues mientras éstas tenían por objeto el estudio de las distintas ramas del derecho, aquella era algo así como una ciencia general de dichas ciencias especiales. Es decir, una síntesis y una generalización de los resultados obtenidos por estas disciplinas. Y ese era el estudio más general que cabía hacer sobre el derecho. Por ejemplo, para establecer el concepto del derecho, estudiaban lo que hay de común en los distintos derechos y mediante sucesivas inducciones llegaban al concepto buscado. Es importante señalar que esta ciencia en particular tiene una relación muy peculiar con el resto de las ciencias jurídicas. El objeto de la teoría encuentra su localización y concreción en los datos de las disciplinas científicas ramales. Ese movimiento del conocimiento del derecho con los conceptos generales y abstractos a las categorías científicas con contenido concreto es la única vía para obtener conocimientos verdaderamente científicos acerca del derecho. Hay algunos puntos que me gustaría destacar, como por ejemplo, la teoría general del derecho es una ciencia autónoma teórica que aplica sus resultados en cada una de las ciencias específicas que estudian el fenómeno jurídico. Establece los límites teóricos para cada una y las condiciones generales que deben respetar en el estudio de cada rama del derecho, en todos los ordenamientos jurídicos y sistemas del derecho, sin importar su tipo histórico de Estado y derecho. También hay que reconocerse su importancia y su cientificidad en su definición de asignatura del currículo básico de la carrera de Derecho a nivel universal. Por lo tanto, la teoría general del derecho es ciencia, es teoría y es asignatura. Este trabajo ha querido abordar a través del origen del objeto de estudio del derecho, la naturaleza del mismo, intentando proponer una teoría kelseniana más desarrollada y fundamentada en el elemento ideal de la norma jurídica positiva, con los elementos no solo jurídicos, sino también de otras ciencias que ayudaron a dar respuestas a por qué el derecho ideal no está vacío de contenido, sino que contiene en su idealidad un elemento de estudio que se manifiesta a través del fenómeno animismo normativo. La teoría del derecho es el método que utiliza la doctrina para llevar adelante su tarea científica. Su objeto es el análisis de las sedes empíricas en que surgen sus fuentes del derecho. El derecho legal o positivo. La costumbre que, como ya lo expliqué en un video pasado, se refiere a el espíritu del pueblo o la conciencia jurídica popular, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. La teoría del derecho es antes que nada una metadisciplina desde la cual el jurista analiza la estructura y función de esas fuentes del derecho y además una sede donde se escruta y reciben los aportes de otras ciencias fronterizas, cumpliendo así sus funciones de sincretismo interdisciplinario. La teoría del derecho es un campo del saber que tiene sus fronteras en la empírica del derecho y para cumplir adecuadamente su rol de método de las ciencias especializadas del derecho, o sea de la doctrina, debe distinguirse de las otras disciplinas que observan el derecho, en especial de la filosofía del derecho, cuyo campo epistemológico es muy diferente. La enseñanza de la teoría del derecho es del método jurídico, debe ofrecerse de modo adaptado a la realidad empírica del derecho y de sus fuentes vigentes. De otro modo, si se confunde con la filosofía del derecho, deja de cumplir su función método de las ciencias del derecho y de la doctrina, pues transformarse en una caja de resonancia de las filosofías jurídicas militantes pasa a ser una enseñanza filosófica y no jurídica, que es lo que nos interesa. Para ir concluyendo con este tema me gustaría mencionar que el objeto del derecho es la norma jurídica según Hans Kelsen, ya que para él únicamente es derecho aquello que se ha producido a través del derecho mismo, todo lo que se encuentra plasmado en las normas escritas y positivizadas, por lo que si no se encuentra prevista en una norma no es derecho. Sin embargo, tiempo después se proponía que el objeto del estudio de derecho era la justicia, otro sector sostenía que era la vida humana.
las relaciones interhumanas. Aunque la norma jurídica es pensamiento puro, o sea, una forma del pensamiento, se cuestionaba mucho cuál era el verdadero objeto del derecho, ya que en todas las ciencias teníamos un solo objeto del derecho y como acabo de mencionar, en nuestra disciplina teníamos tres: la norma, la justicia y la vida humana. Son tres objetos del derecho. Luego de mucha reflexión, se concluyó que los tres eran indispensables, ya que el pensar en términos jurídicos no se podía prescindir de ninguno de los tres. Los tres son importantes en conjunto, se intercomunican e interactúan entre sí. Entonces, todas esas piezas, por así llamarlo, conforman un solo concepto, que es el derecho. En conclusión, me gustaría decir que el objeto del estudio del derecho era la interacción de vida humana, justicia, valores y normas. Ninguno de ellos era el derecho, pero ninguno de ellos podía faltar. El objeto dio origen a la teoría tridimensional del derecho. Gracias.